Mucho gusto, Antonio Göksel, soy el CEO de CC Solutions y CS Tech. Nosotros en cstech.io nos encargamos de desarrollo, somos estudio de desarrollo. Desarrollamos aplicaciones en Python y nativas para aplicaciones, así como integraciones de API. En CC Solutions somos DevOps y Cloud Integrators, o sea, nos encargamos de dar la consultoría a nuestros clientes sobre Cloud, DevOps y utilizamos mucho Terraform. Yo soy un gran fanático de Terraform, sencillamente por el hecho de que me hace muy fácil el día a día y sencillamente me deja hacer lo que hago hoy, lo puedo hacer también en 6 meses sin tratar de recordarme qué hice o qué no hice. Y si un poco también depende de la calidad del código que uno escribe en Terraform, porque al final estamos desarrollando. Yo veo ya Terraform prácticamente como un lenguaje de programación. Y bueno, por ello, si lo hacemos bien con un par de estándares, de eso vamos a hablar un poco acá, lo vamos a poder entender en 6 meses y nos va a ayudar mucho, mucho en el día a día. ¿Por qué Jonos? Jonos es sencillamente porque es fácil de usar, tiene un excelente soporte y el time to deploy es demasiado rápido. Es un proveedor en la nube que es muy básico, sí, lo podemos decir así, tiene muy pocos productos, pero para cosas puntuales, por ejemplo, desplegar un clúster en Kubernetes y todo esto, es muy fácil de usar, es muy rápido y por ende es muy bueno desde mi punto de vista. Aquí un poco el time to deploy influye porque en menos de 10 minutos podemos tener un clúster en Kubernetes funcionando muy rápido sin hacernos mucha cabeza, por decirlo así, o sin pensar mucho acerca de qué tengo que desplegar, qué servicio tengo que usar, como pasa en muchas de las otras nubes que existen, que no sabes. Tienes una paleta de productos tan grande que a veces no sabes. Por eso es que me gusta Jonos. Y tienes una cuenta con recursos prácticamente limitados por 30 días gratis. Y bueno, si uno, un tip un poco interno, si uno pregunta con un poco de, digamos, un poco buena onda en el soporte, por lo general no tienen problemas en darte un par de meses más de esta cuenta gratis. Se puede jugar un poco con ello para ir aprendiendo tecnologías como Terraform o Kubernetes. Las ventajas o los key puntos que voy a entrar en esta presentación es por qué hacerlo con Terraform, es un poco utilizar los módulos Don't Repeat Yourself, es decir, automatizar, modularizar todo para que así no tengas problemas en un futuro a volver a desplegar y puedes repetirlo varias veces, 1000 veces si quieres. Testing, Lint y utilizar Terraform for FMT es un tool que viene desde Terraform 1.0, si no me equivoco, y sencillamente te acomoda el código, te lo estructura un poco más bonito, te lo formatea, en cosa que lo hace mucho más legible y uno cree que tal vez es una cuestión de gustos y cosas así, pero cuando lo empiezas a utilizar y ves el código, no te pierdes por ningún lado. Y el lint testing te ayuda bastante a evitar muchos problemas. En la pipeline, un poco adelante, voy a explicar cuál es el lint testing he aplicado y todo esto. El remote state, un bien necesario. Me ha pasado que he llegado a proyectos y el state de Terraform se fue con la persona que estaba anterior en el puesto y pasé, sin mentir alguna, 4 meses tratando de importar toda la infraestructura de AWS en el Terraform State. Es un trabajo que se logra, es posible gracias a Terraform, pero no se lo deseo a nadie y no creo que nadie quiera pasar esos 4 meses porque es bastante complejo. Bueno, utilizar las pipelines para desplegar es muy importante porque así tienes ese automatismo y sabes siempre lo que pasa. Y un consejo propio es deja que tus pipelines corran periódicamente, así evitas alguna sorpresa y así siempre ves el state. Aunque sea un plan diario, basta y así puedes ir comparando. Es muy interesante. Voy a pasar ahora un poco el código para hablarlo un poco más. Este repositorio lo colocaré, está public y el link lo colocaré en el chat y en su respectivo puesto para que todos tengan acceso a él. Un poco de cómo lo he trabajado. Está en GitLab, utilizamos la GitLab CI/CD para desplegar. Utilizamos OPS para encriptar las credenciales, las variables, cosa de que nadie tenga acceso a ellas y no tienes que poner unas variables en plain text en el repositorio. Y utilizamos un poco las best practices de GitLab CI/CD para utilizarlo con Terraform. Una muy buena implementación.
Y lo más importante de todo es que acá mismo guardamos el state en web server de GitLab mismo y lo tienes remoto. Y a través por el user management y el log de GitLab pueden trabajar muchas personas al mismo tiempo con el mismo código de infraestructura. Esto es un poco como que la infraestructura alrededor del código para desplegarlo. ¿Qué hicimos nosotros? En Jonos necesitas un VDC, Virtual Data Center, se llama en Jonos, y aquí lo que nosotros mismos creamos un módulo que también es open source, donde le pasamos un par de variables que él necesita para conectarse y sencillamente él crea su VDC, Virtual Data Center. No es más que un data center en Jonos para ir viendo dónde se tiene todo, todos los recursos y tiene un editor visual que es muy interesante. Luego de que esto se despliega, tenemos el clúster de Kubernetes. Aquí también hicimos un módulo nosotros mismos, ya que no existía, donde le pasamos un par de variables. Variables interesantes serían como la versión de Kubernetes, el nombre del clúster, maintenance Windows. Este es un tiempo que se le da a Jonos para que haga update. Y bueno, aquí un poco los recursos de cada máquina y el autoscaling, que es bastante interesante. Que puedes hacer que tu máquina incremente su número de nodos o tu clúster incremente su número de nodos automáticamente según los usage y pequeñas cosas. Luego escribimos la configuración de Kubernetes para hacerla como artifact en GitLab para tener acceso a ella. Lo hacemos acá y buscamos la data de los del Jonos Kubernetes Cluster para poderla seguir utilizando. La idea es automatizar todo. La idea es tener un stack de esto es lo que necesito para mi Kubernetes cluster, tenerlo todo, que con un Terraform Apply despliegue todo. Hasta ahora tenemos el Virtual Data Center, que es sí, es el Data Center virtual, con sus IPs, con su network y todo, y tenemos el cluster de Kubernetes. Hasta ahora tendríamos un cluster funcionando, lo podemos ver acá. Yo utilizo K9S, vemos que tenemos en la 1.24.6, desde hace 20 minutos fue desplegado y tenemos 3 pods. Luego de eso, queremos instalar un par de cosas. Kubernetes, por lo general, se utiliza para más que todo para aplicaciones web, o es la idea una de las ideas principales. Entonces, necesitamos un ingress controller. Clásicamente utilizo el Nginx ingress y aquí sencillamente le digo, lo configuro con el provider del Helm release y le digo lo que tiene que instalar, la versión, en cuál namespace y un par de configuraciones o los values de configuraciones que lo tenemos acá. Personalmente, y lo doy como consejo, cuando utilicen hagan despliegues de Helm con Terraform, yo pondría todos los values completos del Helm chart aquí adentro. ¿Por qué? Porque si editas un par de cosas, siempre vas a tener una discrepancia y no vas a estar seguro de cuál versión es. Entonces, sencillamente, lo que haces es, cada vez que hagas un update, agregar los nuevos values. Si se cambió algo, si no se cambió algo, no lo cambies. Y sobre todo, tal vez coloca comentarios en las configuraciones que has agregado o documentalas en el README, cuáles configuraciones has agregado, te ayuda bastante. Luego de ello, hoy en día toda aplicación desde mi punto de vista necesita tener SSL encryption. Desde que Let's Encrypt existe y cosas o tools como el Cert Manager, es demasiado fácil. Sí, es demasiado fácil hacer SSL que no hacer SSL se te hace complicado. Y bueno, aquí en nuestro código instalamos el Cert Manager que se encarga de crear los certificados de SSL Let's Encrypt automáticamente a partir de anotaciones en los ingresos de Kubernetes. Bueno, esto también lo desplegamos con Terraform, como un Helm release. Y luego de ello podemos desplegar una aplicación de testing. Aquí la podríamos hacer bien sea como con el kubectl apply YAML, o podríamos utilizar la que la hice así con el kubectl manifest provider para sencillamente aplicarla desde Terraform. ¿Cuál es la ventaja acá? Una de las grandes ventajas es que podemos utilizar las variables de Terraform sin ningún problema, cosa que es muy interesante para datos sensibles. Por ejemplo, si estás desplegando una base de datos con un YAML de Kubernetes, podrías
agregar los passwords, guardarlos en algún vault o generarlos automáticamente y guardarlos en algún vault, bien sea de HashiCorp o cual sea, o sencillamente tenerlo documentado y poder desplegar la misma infraestructura en otro sitio. Clásico, tienes un development stage, después tienes un staging stage y después tienes un producción. Y siempre vas a tener la misma infraestructura con los mismos componentes. Cambiará un poco el tipo de recursos y todo esto. Aquí están las annotations que le decía anteriormente. Con estas annotations se maneja el Cert Manager para así poder desplegar los certificados. Algo que no mencioné anteriormente, para que el Cert Manager pueda funcionar, se necesita un issuer o cluster issuer. El cluster issuer está disponible para todos los namespaces dentro de Kubernetes, para todos los deployments, y el issuer está solamente en un namespace, es como que solo para un proyecto en específico, un namespace en específico, y el cluster para todos. Y bueno, aquí se definen cosas pequeñas. Este es uno de Let's Encrypt HTTP. Quiere decir que viene la clásica request por HTTP y cuando consigue el ECMI secret se verifica que el dominio está apuntando a esa IP. Eso es un poco uno de los métodos de protección, de reconocimiento de Cert Manager y de Let's Encrypt para validar los dominios. Esto tiene un pequeño inconveniente. Esto tienes el problema huevo o la gallina. Necesitas el récord DNS antes de que exista. Entonces, pero si no despliegas no tienes el récord DNS. Entonces es un poco así, un problema un poco complejo. Lo que nosotros hacemos en este caso, update, como siempre, en el momento que nadie lo espera. En el ingress controller, al momento de desplegarse, Ionos te da una public IP o te da varias, depende de cuántas las configures. Yo lo configuré aquí a uno, o por default estándar también se pide una sola. Y con esta public IP lo que hacemos es creamos un subdominio. Por ejemplo, en nuestro caso estamos usando cstech.dev. Utilizaríamos hashitalk.cstechdev.io. Ahí creamos un wildcard record para esa subzona DNS y todos los récords que se creen o todos los récords automáticamente en esa zona tendrán esta IP. Así podemos evitar que no tengamos el récord DNS antes de desplegar Kubernetes. De desplegar el deployment, perdón, el ingreso. Otra cosa que es muy interesante y todo depende del proveedor de DNS que se tenga. Los grandes como AWS, Azure, DigitalOcean, Google, entre otros, pueden hacer el Let's Encrypt vía DNS porque tienen un DNS que es compatible con una API. Tienes un client secret, un client ID, te conectas y el Cert Manager junto al external DNS crean el récord DNS automáticamente para ti. Es muy bueno, funciona muy bien, es también apto para producción. El único problema que hay que tener en cuenta es que si se borra el ingress, se borra el récord DNS. Y según las configuraciones de algunos DNS en algunos ambientes empresariales, puede tardar un día en que este se vuelva a actualizar y todo lo demás. Y bueno, un poco acá volviendo al código, con este par de códigos en total creo que son 120 líneas, creamos toda una infraestructura en Ionos que tiene un clúster de Kubernetes. Este clúster de Kubernetes tiene 3 máquinas con sus respectivas IPs, tienen una network privada, tiene una network pública y tienes una IP tipo load balancer, por decirlo así, una VIP, donde puedes conectar tu récord DNS para que siempre lleguen al punto que debe ser. Un poco más de configuración, tienes el Helm Cert Manager como variante para ver cómo lo instalas con Terraform y Helm. Aquí te pueden utilizar también otro tipo de sets para los values, dependiendo de cómo lo sea. Lo hice a propósito de las dos formas, una colocando el archivo con los values y la otra con los sets. Y bueno, con poco código tenemos la infraestructura completamente desplegada. Personalmente utilizo SOAPs o utilizamos SOAPs para encriptar todos los datos sensibles en los repositorios. Y bueno, con ellos sencillamente desplegamos todo. Nuestra Terraform Vars se ve así, encriptada en el repositorio, y la otra la tenemos en local solamente para utilizarla en local.
Otro tool que les quiero presentar, que lo conocí hace poco, es el Terraform Docs. Te genera documentaciones, más que todo una lista de providers y cosas que está utilizando, pero te ayuda bastante en la documentación. No es oficial, hasta donde tengo entendido, no es oficial de Terraform, es un third party, pero a partir del código de Terraform te genera una documentación que ya es algo. Todos sabemos cuál es el tema de la documentación. Y bueno, lo que más me gusta a mí es que te agarra la description de todos los inputs o las variables y te dice si tiene un default, qué tipo es y si es required. Esto es bastante interesante porque sencillamente así puedes ver de un solo golpe qué es todo lo que necesitas, qué es todo lo que tienes que definir, todos los parámetros que tienes que definir para desplegar tu código. Vamos a ver ya salimos un poco más de Terraform en sí, de generar el código, de lo que generamos en código. Ahora vamos al famoso Terraform Plan Apply. Lo voy a explicar de una manera más gráfica en la pipeline, que la acabo de correr hace poco. Primero empecemos con lo que no funciona. Tenemos un linting test acá. Vamos a hacer un poco de zoom, no tanto. Primero acá podemos ver que instalamos el SOAP y sencillamente hacemos una decryption del SOAP de ser necesario. Y hacemos un tflint. Aquí tenemos un archivo que se llama .tflint.hcl y hay un par de reglas. Comment syntax, preset index y todas estas cuestiones que que necesitamos. Estas son las estándares. Esto está escrito en Go. Cada quien puede escribir sus propias, digamos, reglas para lo que necesita tu infraestructura. Los grandes proveedores en la nube ya tienen su regla definida o ya existen reglas definidas para ellos. Para los pequeños, como en este caso Ionos o DigitalOcean, tienes que escribirlas tú mismo, pero bueno, no es tan complicado y esto ayuda bastante. Lo voy a decir porque ayuda a tener el código legible. No es un test de funcionalidad, es solamente un linting test, pero aquí vemos, acá abajo, vemos sencillamente que tenía la variable web app test, la tenía declarada, pero no lo estaba utilizando en ningún lado. Esto sencillamente para que veas, para que si vas borrando variables, si tienes muchas variables y borras código o que utiliza tu variable con un simple linting test, puedes acomodar, organizar todo tu código, cosa de que lo tengas muy limpio, cosa que ayuda mucho a futuro. Okay, seguimos con las pipelines. Ahora tenemos aquí, vamos a los stages de la pipeline. Aquí tenemos el famoso prepare. Aquí hacemos sencillamente un Terraform init, como todos conocemos. Luego tenemos el lint test, al cual hablé un poco. Lo importante aquí es que no queremos hacer el prepare o el init cada vez que creamos un módulo, porque son cada vez que vayamos un step o un stage de la pipeline, porque cada vez son 30 segundos o 36 segundos. Sí, no suena mucho, pero si tienes ya 5 stages, como en este caso, son 36 segundos por 5, que tiempo que estás desperdiciando y normalmente las pipelines de GitLab solamente te da una cantidad de minutos al mes gratis para hacer todo esto. Y dependiendo de lo que tarde tu build o tu deploy, puede ser que ya te hayas consumido la mitad de tus minutos. Nos ha pasado, por eso es importante que aquí se agregue un cache y Artifactories para que siempre lo tengan. Luego trabajamos mucho con el validate, sencillamente para ver si todo tiene sentido lo que hacemos. Luego vamos a un plan, hacemos el típico plan. Personalmente siempre le doy un vistazo a esto antes de desplegar a producción. Los despliegue a producción siempre lo tengo manual, es decir, tengo que darle al final a un plus o sencillamente cuando haga el merge, una merge request en GitLab, se merge automáticamente. Siempre es bueno darle un vistazo aquí y ver qué se está agregando. Si se está agregando solamente, siempre he dicho, bueno, no es muy crítico. Si se hacen cambios, alerta, y si se está destruyendo algo, muy alerta, porque sencillamente puedes borrar cosas que no quieres borrar o que no se pueden recuperar fácilmente. Lo digo por la experiencia que he tenido en proyectos anteriores o en trabajos anteriores. Luego de aquí luego de hacer aquí el GitLab Terraform Plan, lo subimos como cache para que el siguiente step, que es el famoso apply, lo utilice, se busca el cache, y aquí empieza el típico creating. Aquí vemos que crea primero todo el cluster, todo el data center y luego todo el cluster de Kubernetes y todo nuestro recurso. Y al final nos genera un
artifact, que es nuestra kubeconfig, YAML, que es la que utilizamos para conectarnos al cluster. Un par de tips así de daily doing. Esta es una kubeconfig de administrador. Muchos proveedores, bueno, la gran mayoría de Managed Kubernetes no te tienen un OIDC provider out of the box implementado. Puedes implementarlo. Hacerlo con Keycloak, por ejemplo, es muy fácil y te da esa multi-user, multi-tenancy que necesitas. Es muy práctico y muy fácil de implementar. Digamos que la curva hasta implementarlo es muy... no es tanto una curva, no es tan exponencial, sino es sencillamente más pequeñita y no es gran cosa. Es el winning que tienes a través de un OIDC provider con Kubernetes es mucho mayor al tiempo que le inviertes. Y bueno, esto es toda la pipeline. Ahora les voy a mostrar un poco, no porque le quiera hacer a Yonos publicidad ni nada por eso, sino que me parece interesante. Me parece bastante interesante el editor que ellos tienen. ¿Será aquí Zoom? Sí. Este es el Virtual Data Center de Yonos. Para, digamos, personas que no tienen o no están en mucha confianza con CLIs, tal vez con Terraform, o tal vez, dependiendo de la cantidad de recursos que se tenga en el Terraform, hacer este Terraform, el diagrama de Terraform, sea un poco bueno de entender, fácil de entender o poco visible. En Yonos tiene esto bastante interesante que puedes crear toda tu infraestructura y luego la ves en diagramas. Y bueno, también se pueden hacer cosas como drag and drop y estas cosas y aplicarlas. Es bastante interesante. Personalmente, lo digo, lo utilizo muy poco porque todo siempre me centro en el código de Terraform y lo utilizo día a día y ya sé lo que está en el código. Otra cosa que tiene interesante, Yonos es una empresa europea, es una empresa alemana y muchos clientes, muchos proyectos, muchas empresas tienen el conflicto con el Patriot Act de los Estados Unidos y por eso es como que empresa americana, HashiCorp por esto, empresa americana con datos en Europa es un poco complejo por el tema de datos o lo hace más complicado y bueno, se podría hacer el despliegue en Europa fácilmente y tenemos, ya con el simple hecho de utilizar Yonos, tenemos la GDPR lista sin ningún problema. Y bueno, deja que tus pipelines corran periódicamente. Es el punto importante porque así sabemos lo que está pasando en nuestra infraestructura, lo que se está cambiando. Y bueno, eso es todo por mi parte. Espero que les haya gustado la charla y espero que hayan podido aprender un poco. El link al repositorio, coloco todo. Ahí tendrán en la README los demás links hacia los módulos y mis contactos. Escríbanme en Twitter, @dev_AGO. Y con gusto les respondo alguna otra duda de Terraform y espero poder ayudarlos. Muchas gracias.